¿Qué harías si encontraras a tu hija de 8 años recibiendo lecciones de una mujer sin hogar en el parque? Este empresario viudo quedó en shock al descubrir la verdad detrás de esa extraña. Lo que decide hacer después cambiará para siempre 3 vidas y te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. Gracias. Que Dios te bendiga. Era un jueves por la tarde cuando Alejandro regresó temprano de su empresa. A los 35 años, este exitoso hombre de negocios había construido un imperio, pero su corazón permanecía helado desde la muerte de su esposa hacía 3 años. Su mansión en las lomas de Chapultepec era tan fría como su alma, y su única luz era Sofía, su hija de 8 años. Esa tarde algo estaba diferente. La niñera llegó corriendo hacia él con el rostro desencajado por el pánico. «Señor Alejandro, Sofía desapareció. La busqué por toda la casa y no está», gritó desesperada. El mundo se detuvo para él. Su hija, la única razón por la que seguía respirando, había desaparecido. Sin pensarlo 2 veces salió corriendo de la mansión, su corazón latiendo como tambor de guerra. Tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro recorrió las calles elegantes del barrio gritando el nombre de su hija con desesperación. Sus empleados se unieron a la búsqueda. Cada segundo que pasaba era una eternidad de angustia. «Sofía, Sofía», resonaba su voz por todo el vecindario. La desesperación lo consumía mientras imaginaba los peores escenarios. ¿Y si la habían secuestrado? ¿Y si estaba herida? Su fortuna de nada servía si no podía proteger lo único que realmente amaba en este mundo. Después de 45 minutos de búsqueda incesante, uno de sus trabajadores le gritó desde la entrada del parque: «Señor, la encontré. Está en el parque». Alejandro corrió como nunca antes en su vida, su traje de diseñador empapado de sudor. Pero nada lo preparó para lo que vería. Allí, sentada en una banca del parque, estaba su pequeña Sofía. Pero no estaba sola. A su lado había una mujer de apariencia descuidada, con ropa sucia y desgastada, claramente viviendo en las calles. Alejandro sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Qué hacía su hija con esa extraña? Su instinto protector se activó inmediatamente. La palomita dice: «Cucurrucu», escuchó que la mujer le decía suavemente a Sofía señalando las palabras en un libro infantil deteriorado. Su hija sonreía, algo que no había visto en meses. «Sofía», gritó acercándose rápidamente, pero se detuvo al ver la escena. La mujer no parecía amenazante. Al contrario, trataba a su hija con una ternura que lo desconcertó por completo. «Papá, mira, la señora Valeria me está enseñando a leer mejor», dijo Sofía con una sonrisa radiante. Alejandro se quedó paralizado observando la escena. La mujer que ahora sabía se llamaba Valeria. Tenía unos 32 años, aunque la vida en las calles la había envejecido prematuramente. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia y bondad que lo sorprendieron. «Disculpe, señor», dijo Valeria con voz suave pero firme, poniéndose de pie con dignidad. «Vi a la niña sola y tenía dificultades para leer. Solo quise ayudarla». Alejandro notó su forma de hablar educada y refinada. Nada que ver con lo que esperaría de alguien viviendo en las calles. «No se preocupe. No le hice ningún daño. Solo le enseñé algunas letras», continuó Valeria recogiendo sus pocas pertenencias. Sofía se aferró al brazo de la mujer. «No te vayas, Valeria. Quiero seguir aprendiendo contigo». Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver la conexión instantánea entre su hija y esa mujer desconocida. Algo dentro de él se removió, una sensación que había enterrado hace años. «Espere», dijo Alejandro cuando Valeria comenzó a alejarse. «¿Usted es maestra?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Valeria se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Lo fui», respondió con voz quebrada hace mucho tiempo. Alejandro observó más detenidamente. A pesar de su aspecto descuidado, había algo en ella que no encajaba con una persona común en situación de calle. Su forma de hablar, sus modales, la paciencia infinita con que trataba a Sofía. «Papá, ¿puede quedarse Valeria un ratito más? Me gusta cómo me enseña», suplicó su hija tomándolo de la mano. Alejandro miró a los ojos de Valeria, y por primera vez en años sintió algo más que frialdad. Había dolor ahí, pero también esperanza. Una historia por contar, un misterio por resolver. Pero sobre todo vio el efecto mágico que esta mujer había tenido en su hija en tan poco tiempo.
¿Qué secretos escondía el pasado de esa misteriosa mujer que había logrado hacer sonreír a su hija como no lo hacía en años? Por favor, no se vaya todavía, le dijo Alejandro a Valeria, sorprendiéndose a sí mismo con su propia petición. Mi hija parece muy cómoda con usted, y hace tiempo que no la veo tan feliz. Valeria dudó mirando alternativamente al elegante hombre y a la niña que la observaba con ojos suplicantes. No quiero causarle problemas, señor. Entiendo que pueda parecer extraño, respondió señalando discretamente su ropa deteriorada. Alejandro se sentó en la banca del parque, algo que jamás habría hecho antes. Mi nombre es Alejandro y esta es Sofía, mi hija. ¿Le molestaría contarme un poco sobre usted? Su voz había perdido toda la dureza empresarial, reemplazada por una curiosidad genuina. Valeria se sentó cuidadosamente manteniendo cierta distancia. Me llamo Valeria Morales. Hace 4 años, era directora de la escuela primaria Benito Juárez. Comenzó con voz temblorosa. Alejandro sintió un escalofrío. Conocía esa escuela. Era una de las más prestigiosas de la ciudad. Valeria respiró profundo antes de continuar su relato, sus manos temblando ligeramente. Estuve casada con Esteban Ríos durante 10 años. Cuando nos conocimos, era un hombre sencillo. Trabajaba en una pequeña empresa de construcción. Sofía se acurrucó junto a ella, intuitivamente ofreciendo consuelo. Yo trabajaba como maestra, y después llegué a ser directora. Éramos felices, o eso creía. Teníamos una casa modesta, pero llena de amor. Planeábamos tener hijos. Su voz se quebró al recordar esos días felices. Alejandro escuchaba atentamente reconociendo el dolor en sus palabras. Pero entonces, Esteban empezó a tener éxito en los negocios, mucho éxito. En 2 años se convirtió en uno de los constructores más ricos de la ciudad. La ironía en su voz era evidente. Y yo me convertí en un estorbo para su nueva vida de millonario. Un día llegó a casa con papeles de divorcio y una sonrisa fría, continuó Valeria. Las lágrimas comenzando a brotar. Me dijo que iba a casarse con la hija de un político influyente, que necesitaba una esposa a su altura social, que yo era demasiado ordinaria. Alejandro sintió una rabia inexplicable hacia ese hombre desconocido. Pero eso no fue lo peor. Valeria sollozó. Se las arregló para que me despidieran de la escuela. Inventó historias sobre mi carácter. Sobornó a gente para difamarme. En 6 meses perdí mi trabajo, mi casa, mi reputación, todo. Sofía tomó la mano de Valeria instintivamente. ¿Y por qué no luchó?, preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. Intenté, señor Alejandro, pero él tenía dinero, influencias, abogados caros. Yo solo tenía mi palabra contra la de un millonario poderoso. Valeria se secó las lágrimas con la manga de su suéter gastado. Durante 2 años he estado viviendo en las calles. Duermo en refugios cuando hay lugar, a veces en parques como este. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Él también era millonario. Él también tenía poder. Sería capaz de hacer algo así. Pero nunca perdí mi amor por enseñar. Continuó Valeria con una sonrisa triste. A veces ayudo a niños en parques. Les enseño a leer o matemáticas básicas. Es lo único que me queda de quien era antes. Sofía la miró con admiración. Eres muy buena maestra, Valeria. Mejor que cualquiera que he tenido. Alejandro observó la conexión entre ellas y sintió algo moviéndose en su corazón endurecido. Esa mujer había perdido todo, pero aún tenía más humanidad que muchas personas que conocía en su círculo social. Valeria dijo finalmente, ¿qué diría si le ofreciera ayudarla? La propuesta de Alejandro flotó en el aire como una promesa imposible. Valeria lo miró con incredulidad, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Señor, yo no puedo aceptar caridad, respondió con dignidad a pesar de su situación desesperada. No es caridad, replicó Alejandro con firmeza. Es Usted hizo algo que yo no he podido hacer en meses, hacer sonreír a mi hija. Sofía asintió entusiasmada. Sí, papá. Valeria me enseña cosas súper bonitas. Alejandro se puso de pie tomando una decisión que cambiaría todo. Valeria, tengo una propuesta que hacerle. Una que podría transformar nuestras vidas. El corazón de Valeria latía aceleradamente mientras esperaba sus siguientes palabras. Venga a vivir a mi casa. Enséñele a Sofía, sea su tutora privada. A cambio tendrá techo, comida, dignidad y un sueldo. Valeria se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas.
¿Podría una mujer que había perdido todo confiar nuevamente en la generosidad de un millonario? Valeria se quedó inmóvil, como si las palabras de Alejandro fueran un sueño del que temía despertar. ¿Vivir en su casa?, repitió con voz temblorosa, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Sus manos se aferraron al libro deteriorado que tenía en el regazo, el mismo con el que había estado enseñando a Sofía minutos antes. «Señor Alejandro, yo no puedo aceptar algo así», murmuró bajando la mirada avergonzada. «Usted no me conoce realmente. No sabe si puedo ser de confianza». Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, mezclando gratitud con miedo. ¿Qué pensaría la gente? Una mujer sin hogar viviendo en la mansión de un millonario. Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras, recordando todas las veces que había sido juzgada. Alejandro dio un paso más cerca, su expresión mostrando una determinación que no había sentido en años. «Valeria, lo que piense la gente me tiene sin cuidado. Lo que me importa es mi hija». Sofía corrió hacia Valeria y se abrazó a sus piernas. «Por favor, di que sí. Quiero que vivas con nosotros». El llanto de la niña quebró las defensas de Valeria, quien la levantó en brazos instintivamente. Alejandro observó cómo Valeria consolaba a su hija con una naturalidad que lo conmovió profundamente. «Mi esposa murió hace 3 años», confesó con voz ronca, compartiendo por primera vez su dolor más profundo. Desde entonces Sofía ha estado triste, apagada. Las maestras que hemos contratado no logran conectar con ella. Se aclaró la garganta luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. En 2 minutos usted logró lo que nadie había conseguido en meses. Verla sonreír de verdad. Valeria escuchaba cada palabra sintiendo el peso de la confianza que ese hombre estaba depositando en ella. «Yo también lo perdí todo», continuó Alejandro. «Tal vez no de la misma manera que usted, pero conozco el dolor de la traición, de la soledad». Sus ojos se encontraron por primera vez con real comprensión mutua. «No le estoy ofreciendo caridad, Valeria. Le estoy ofreciendo una oportunidad de recuperar su dignidad, su propósito». La sinceridad en su voz hizo que Valeria sintiera una esperanza que creía muerta para siempre. «Y yo necesito ayuda para ser mejor padre», admitió finalmente bajando sus propias defensas. Valeria respiró profundo, sintiendo cómo su corazón latía aceleradamente mientras procesaba la propuesta. «¿Y si no resulta? ¿Y si no soy lo que usted espera?», preguntó con honestidad, temiendo decepcionar a esa familia que acababa de conocer. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Entonces habremos intentado algo bueno», respondió simplemente, «pero tengo la sensación de que va a resultar mejor de lo que cualquiera de nosotros imagina». Sofía aplaudió emocionada. «Vamos a ser como una familia de verdad». Sus palabras resonaron en el corazón de ambos adultos, llenando un vacío que no sabían cómo nombrar. Valeria miró a Alejandro a los ojos buscando cualquier señal de duda o engaño, pero solo encontró sinceridad. «Está bien», susurró finalmente. «Acepto, pero solo temporalmente, hasta que encuentre algo más estable». Alejandro asintió, aunque por dentro sabía que esa decisión cambiaría todo para siempre. «Perfecto. Vamos a casa entonces», dijo extendiendo su mano hacia ella. «Bienvenida a nuestra familia, Valeria». El camino hacia la mansión fue silencioso pero cargado de expectación. Valeria iba sentada en el asiento trasero del Mercedes negro junto a Sofía, quien no dejaba de hablar emocionada sobre todas las cosas que le iba a enseñar. «Tengo muchos libros en mi cuarto y también juegos educativos que nunca uso», decía la niña con entusiasmo. «Ay, papá tiene una biblioteca enorme, pero yo no entiendo muchas de esas palabras difíciles». Valeria sonreía ante la inocencia de la pequeña, sintiendo cómo su corazón maternal se despertaba después de años de hibernación. Alejandro las observaba por el espejo retrovisor, sorprendido por la facilidad con que Sofía había aceptado a Valeria. «¿Tiene alguna pertenencia que necesite recoger?», preguntó cortésmente. Valeria negó con la cabeza, señalando la pequeña mochila que llevaba consigo. «Esto es todo lo que tengo», dijo sin amargura, solo como un hecho. Alejandro sintió una punzada de dolor al darse cuenta de cómo la vida había despojado a esa mujer de todo. «Bueno,
dijo con determinación. Mañana iremos de compras para conseguirle todo lo que necesita. Cuando llegaron a la imponente mansión en las lomas, Valeria no pudo evitar sentirse intimidada. La construcción de estilo colonial mexicano se alzaba majestuosa, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro del patio principal. «Es muy grande», murmuró sintiendo de pronto el peso de la diferencia social entre ellos. Alejandro notó su incomodidad inmediatamente. «Es solo una casa, Valeria, un lugar donde vivir nada más», dijo con suavidad tratando de tranquilizarla. «El dinero no hace que sea más cálida o más feliz». Sofía tomó la mano de Valeria y la jaló hacia la entrada. «Ven, te voy a enseñar mi cuarto». La empleada doméstica, doña Carmen, los recibió en la puerta con curiosidad evidente. «Carmen, ella es Valeria. Va a vivir con nosotros y será la tutora de Sofía», anunció Alejandro con naturalidad. «Por favor, prepara la habitación de huéspedes en el segundo piso». Doña Carmen asintió, aunque sus ojos mostraban sorpresa y cierta desconfianza hacia la nueva inquilina. Valeria se dio cuenta inmediatamente de la tensión, pero decidió que tendría tiempo de ganarse la confianza del personal. Por ahora solo quería no despertar de ese sueño imposible. La primera noche en la mansión fue un torbellino de emociones para Valeria. Se quedó despierta hasta altas horas mirando el techo de la elegante habitación que ahora era suya, sin poder creer que todo fuera real. La cama era más cómoda de lo que recordaba haber dormido en años. Las sábanas olían a suavizante de ropa cara y tenía un baño privado con agua caliente ilimitada. «Dios mío», susurró en la oscuridad. «¿Qué estoy haciendo aquí?». Se levantó varias veces durante la noche para asomarse a la ventana y ver los jardines iluminados, temiendo que al amanecer todo se desvaneciera como un espejismo cruel. Sus manos tocaron la ropa limpia que doña Carmen había dejado sobre la cómoda, un conjunto sencillo pero nuevo en su talla exacta. Alejandro había pensado en todo. A las 5 de la mañana finalmente se quedó dormida, agotada por las emociones del día anterior. Pero incluso en sueños, una vocecita le susurraba que esto era demasiado bueno para durar. Que los cuentos de hadas no le sucedían a mujeres como ella. Al día siguiente Valeria despertó con los rayos del sol filtrándose por las cortinas de seda. Por un momento no recordó dónde estaba hasta que los eventos del día anterior regresaron como una cascada de recuerdos increíbles. Se duchó con cuidado, casi como si fuera un ritual sagrado, y se puso la ropa limpia que habían dejado para ella. Cuando bajó al comedor encontró a Alejandro desayunando mientras leía el periódico financiero. «Buenos días, Valeria», la saludó con una sonrisa cordial. «Espero que haya dormido bien». Ella asintió tímidamente aún sintiéndose como una intrusa en ese mundo de lujos. «¿Dónde está Sofía?», preguntó notando la ausencia de la niña. «Aún está durmiendo. Los sábados le gusta levantarse tarde», explicó Alejandro sirviendo café en una taza de porcelana fina. «Pensé que podríamos hablar sobre la rutina de estudios que le gustaría establecer con ella». Valeria sintió como la confianza comenzaba a crecer en su interior. Esto era territorio conocido, la educación, su verdadera pasión. Durante las siguientes horas Alejandro y Valeria planearon juntos un programa educativo completo para Sofía. Valeria explicaba con entusiasmo sus métodos de enseñanza, cómo hacer que el aprendizaje fuera divertido y significativo. «Sofía es muy inteligente, pero está triste», observó Valeria con perspicacia. «Los niños tristes no aprenden bien porque toda su energía está concentrada en lidiar con su dolor». Alejandro la miró con admiración creciente. Esa mujer entendía a su hija mejor en un día de lo que él había logrado en 3 años. «¿Qué sugiere?», preguntó genuinamente interesado. «Necesitamos sanar su corazón primero. Después vendrá el aprendizaje», respondió Valeria con seguridad. «Juegos, risas, tradiciones familiares, cosas que la hagan sentir amada y segura». Cuando Sofía finalmente bajó a desayunar, encontró a los 2 adultos, riendo por algo que Valeria había contado. La niña sonrió al ver a su padre relajado por primera vez en mucho tiempo. «Valeria, pensé que había sido un sueño», gritó corriendo hacia ella. «Estoy aquí, mi niña preciosa», le respondió Valeria abrazándola fuertemente.
La transformación comenzó sutilmente, pero fue constante. Valeria introdujo pequeños cambios que llenaron la mansión de vida. Enseñó a Sofía canciones infantiles mexicanas, mientras preparaban juntas agua de Jamaica en la cocina. Organizó búsquedas del tesoro educativas por toda la casa, donde cada pista era una lección de matemáticas o historia. Los almuerzos se convirtieron en momentos de conversación animada donde Sofía contaba chistes y Valeria le enseñaba trabalenguas. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal, repetía la niña entre risas tratando de no trabarse con las palabras. Alejandro las observaba desde la puerta de su oficina, sorprendido por los sonidos de alegría que ahora llenaban su hogar. Doña Carmen, inicialmente recelosa, comenzó a ablandarse al ver cómo Valeria trataba a la niña con genuino amor materno. «Esta mujer tiene algo especial», le comentó una tarde a Alejandro. Sofía no había reído así desde que murió su mamá. Alejandro asintió, sintiendo como algo se removía en su pecho cada vez que escuchaba las risas de su hija. Las noches se volvieron especiales también. Después de cenar, los 3 se reunían en la sala principal, donde Valeria les contaba cuentos mexicanos tradicionales con voces divertidas para cada personaje. Y entonces el conejo le dijo al coyote con voz chillona: «No me atrapes, que soy muy astuto», narraba teatralmente, haciendo reír a Sofía hasta las lágrimas. Alejandro se encontraba esperando esos momentos durante todo el día, relajándose en su sillón favorito mientras observaba la magia que Valeria creaba cada noche. Una tarde, mientras ordenaban juntos la biblioteca, Valeria encontró un álbum de fotos de la familia. «Esta es mi mamá», dijo Sofía señalando una foto, pero sin la tristeza habitual. «Era muy bonita, ¿verdad?». Valeria sintió, acariciando el cabello de la niña. «Muy bonita, y seguramente te ama mucho desde el cielo». Alejandro, que había evitado hablar de su esposa durante años, sintió una paz extraña al escuchar esas palabras. Por primera vez, el dolor no lo ahogaba. Valeria había traído algo que él creía imposible de recuperar: la esperanza de que podrían ser felices nuevamente. Pero mientras observaba la forma cariñosa en que ella trataba a su hija, comenzó a sentir algo más profundo y peligroso creciendo en su corazón. Una noche Alejandro la encontraría en la terraza llorando en silencio, y esa conversación cambiaría todo entre ellos para siempre. Esa noche Alejandro salió de su despacho después de revisar unos contratos y caminó hasta la terraza buscando un poco de aire fresco. Allí encontró a Valeria sentada en una de las sillas con la mirada perdida en el horizonte iluminado por la luna. Estaba llorando en silencio y no lo notó hasta que él se aclaró la garganta suavemente. «¿Se encuentra bien?», preguntó con voz baja para no asustarla. Valeria se limpió apresuradamente las lágrimas, intentando fingir una sonrisa. «Sí, señor. Solo estaba pensando». Alejandro se sentó frente a ella con gesto serio pero comprensivo. «Puede confiar en mí», dijo con calma. «Todos tenemos recuerdos que pesan demasiado, y a veces compartirlos los hace más llevaderos». Valeria respiró hondo antes de hablar. «Perdí a mi hijo hace años», confesó con la voz quebrada. «Tenía apenas unos meses cuando una neumonía se lo llevó en cuestión de días». Alejandro sintió que el corazón se le encogía al escuchar la confesión. «Lo siento mucho, Valeria. No puedo imaginar ese dolor». Ella sintió, mirando el cielo estrellado. «Desde entonces he tratado de llenar mi vida ayudando a otros niños, dándoles el amor que no pude seguir entregando al mío. Por eso cada sonrisa de Sofía es un regalo para mí». Alejandro la miró en silencio con un respeto profundo. Comprendía ahora de dónde provenía esa ternura casi infinita hacia su hija. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Era más bien un puente invisible que los conectaba a través de sus heridas. Finalmente Alejandro rompió la quietud. «Yo también perdí a mi esposa, como sabe, y desde entonces he vivido atrapado en una rutina vacía. Creí que nada podía devolvernos la alegría, pero usted llegó y cambió todo». Valeria bajó la mirada, sintiendo un calor extraño recorrer su pecho. «Señor Alejandro, yo solo hago lo que cualquier mujer con corazón haría», respondió humildemente. Él negó con la cabeza con una leve sonrisa. «No, Valeria, usted ha hecho más que eso. Ha devuelto la vida a esta casa». Sus ojos se encontraron en un instante cargado de emociones contenidas. Había gratitud, admiración y algo más que ninguno se atrevía a nombrar.
La brisa nocturna jugaba con el cabello de Valeria mientras la luna iluminaba su rostro humedecido por lágrimas recientes. Alejandro sintió un impulso de tomar su mano, pero se contuvo recordando la delgada línea que aún los separaba. Sin embargo, esa noche, cuando se despidieron para ir a descansar, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Al día siguiente, Valeria notó que Alejandro estaba más atento, más cercano, como si esa conversación le hubiera permitido derribar un muro que había mantenido durante años. Sofía también percibió el cambio. «Papá, ¿por qué sonríes tanto últimamente?», le preguntó inocente durante el desayuno. «Porque estoy feliz, hijita», respondió Alejandro, dándole un beso en la frente. «Feliz de tenerlas a las dos conmigo». Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco al escuchar esas palabras. El paso de los días consolidó esa nueva complicidad. Comenzaron a compartir más momentos fuera de la rutina educativa. Paseos por el jardín hablando de libros, cenas en la terraza riendo por anécdotas del pasado. Silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Doña Carmen observaba todo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Esa mujer no solo ha sanado a Sofía, también lo ha hecho con usted», don Alejandro comentó un día mientras le servía café. Alejandro no lo negó. En el fondo sabía que doña Carmen tenía razón. Una tarde lluviosa, Valeria organizó un juego de construir casas con cojines en la sala principal. Sofía corría entre risas mientras los tres levantaban torres y túneles improvisados. En un momento Sofía tropezó y Alejandro corrió a levantarla, pero fue Valeria quien la abrazó primero, calmándola con besos en la frente. Sofía murmuró con ternura: «Gracias, mamá», sin darse cuenta del peso de esa palabra. Alejandro y Valeria se miraron sorprendidos, con lágrimas asomando en sus ojos. Nadie corrigió a la niña. Era como si ambos supieran que esa verdad nacida de la inocencia de Sofía tenía un sentido más profundo del que podían explicar. Desde ese día Alejandro comenzó a soñar con una posibilidad que antes parecía imposible: formar una nueva familia con Valeria. Sin embargo, también aparecieron temores. ¿Aceptaría ella un compromiso así? ¿Sería capaz de abrir de nuevo su corazón después de tanto dolor? Valeria, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados. Sabía que estaba desarrollando algo más que cariño por aquel hombre y por la niña. Pero también tenía miedo de perderlo todo si cruzaba una línea invisible. El destino se encargaría de ponerlos a prueba muy pronto con la llegada inesperada de alguien del pasado que amenazaría con desestabilizar lo que habían construido con tanto esfuerzo. El cielo estaba despejado aquella mañana de sábado cuando Alejandro decidió llevar a Valeria y a Sofía a pasear por el centro histórico. La niña corría feliz entre las calles empedradas mientras los adultos disfrutaban del ambiente lleno de música y vendedores ambulantes. Todo parecía perfecto hasta que una voz fría y conocida para Valeria rompió la armonía. «Hola, Valeria», sonó detrás de ellos. Ella se congeló de inmediato. El color desapareció de su rostro. Alejandro giró y se encontró con un hombre elegante, vestido con un traje caro y un aire de superioridad que lo hacía desagradable a primera vista. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro con el ceño fruncido. El hombre sonrió con arrogancia. «Mi nombre es Esteban Vega. Fui el esposo de Valeria durante 10 años», respondió con tono cargado de veneno. Sofía, que no entendía la situación, se aferró a la mano de su padre mientras miraba confundida a aquel desconocido. Valeria intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. «¿Qué haces aquí, Esteban?», preguntó con voz baja pero firme. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?». Él dio un paso más cerca ignorando a Alejandro. «Te busqué por todas partes y me sorprendió descubrir que ahora vives con un millonario». «Qué conveniente», soltó con sarcasmo. Alejandro sintió un fuego recorrerle las venas, pero se mantuvo erguido frente al intruso. «Le exijo que se retire ahora mismo», dijo con voz controlada pero dura. Esteban soltó una carcajada burlona. «¿Retirarme? No me haga reír. Esta mujer me pertenece. Fue mi esposa y sé exactamente de qué está hecha». Valeria retrocedió un paso sintiendo cómo viejos miedos regresaban con fuerza. «Ya no soy tuya, Esteban. Hace años que me liberé de ti». Alejandro la tomó suavemente del brazo en señal de apoyo.
transmitiéndole seguridad con ese simple gesto. Esteban la miró con desprecio. Liberarte, no seas ridícula. Siempre fuiste débil, dependiente. Ahora encontraste a alguien más que cargue contigo. Alejandro ya no pudo contenerse. Basta. No voy a permitir que la insulte. Retírese antes de que lo saque yo mismo, advirtió con tono amenazante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La gente alrededor comenzaba a notar la confrontación. Pero Alejandro protegía a Valeria con su sola presencia. Esteban, sin embargo, decidió atacar donde más dolía. Le contaste a tu nuevo protector por qué realmente te dejé, dijo mirando a Valeria con una sonrisa cruel. Le dijiste que nunca pudiste darme hijos, que eras estéril, y que jamás podrías formar una familia completa. Las palabras golpearon a Valeria como dagas en el corazón. Bajó la mirada llena de vergüenza mientras lágrimas contenidas luchaban por salir. Sofía, confundida, no comprendía del todo, pero sintió el dolor de Valeria y se abrazó a sus piernas. Alejandro se quedó helado por un segundo, procesando la revelación. Después se giró hacia Esteban con furia en los ojos. Usted no tiene ningún derecho a hablarle así. Lo que está diciendo no cambia nada. Nada de lo que ella es depende de su crueldad. Esteban soltó un bufido de desdén. Te está engañando, amigo. Es una mujer rota, incapaz de darte más hijos. ¿De verdad quieres cargar con ese peso? Alejandro apretó los puños conteniendo el impulso de golpearlo. Lo único roto aquí es su alma, replicó Alejandro con voz firme, y lo único que carga este peso es su incapacidad de amar. Valeria es 10 veces más valiosa que usted y yo lo sé. Así que márchese y no vuelva a acercarse. Esteban sonrió de lado como quien disfruta sembrando dolor. Como quiera, pero tarde o temprano te darás cuenta de que estás perdiendo el tiempo con ella. Dicho esto, se dio media vuelta y se alejó entre la multitud, dejando tras de sí un silencio cargado de angustia. Valeria temblaba, apenas podía sostenerse en pie. Alejandro la sostuvo entre sus brazos, mirándola a los ojos. No escuches esas palabras, Valeria. No significan nada. Ella rompió en llanto apoyándose en su pecho. Pero es verdad. No puedo darte hijos, Alejandro. No puedo darte una familia completa. Él acarició su cabello con ternura. Ya tengo una familia completa. Tú, Sofía y yo. Eso es todo lo que necesito. Valeria lo miró con incredulidad, como si esas palabras fueran imposibles de creer. Alejandro continuó con voz llena de emoción. No me importa tu pasado, ni lo que ese hombre diga, ni lo que el mundo piense. Lo único que me importa es lo que siento por ti y lo que hemos construido juntos. Sofía los miraba sin comprender del todo, pero percibiendo la fuerza del momento. Papá, no quiero que Valeria se vaya, dijo con voz temblorosa. Ella es mi maestra y mi amiga. Quiero que se quede con nosotros para siempre. Las palabras inocentes de la niña se clavaron en el corazón de Valeria como un rayo de luz entre tanta oscuridad. Alejandro levantó suavemente el rostro de Valeria. No dejes que tu pasado decida nuestro futuro. Confía en mí. Yo quiero estar contigo, no importa lo que hayas vivido. Ella lo miró a los ojos y vio una sinceridad que le devolvió la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que era digna de amor. Valeria respiró hondo y asintió lentamente mientras se aferraba a la mano de Sofía. Gracias, murmuró con voz quebrada. Gracias por no soltarme. Alejandro le secó las lágrimas con el pulgar. Sereno pero decidido. Vámonos a casa. Hoy cocinaremos algo rico. Pondremos música y hablaremos con calma. No dejaremos que un fantasma del pasado nos robe la paz. El trayecto de regreso fue silencioso y tierno. Sofía, desde el asiento trasero, iba tarareando una melodía que Valeria le había enseñado. Y ese pequeño hilo de canción pareció coser las grietas que el encuentro había abierto. Esa noche, en la cocina, Alejandro picó verduras mientras Valeria batía una salsa con movimientos pausados. De vez en cuando se cruzaban miradas que decían más que cualquier discurso. Sofía entró con su muñeca favorita y anunció muy seria que el menú debía incluir agua de Jamaica y tortillas recién hechas. Los tres rieron. El hogar
recuperaba su latido. Después de cenar, jugaron lotería en la sala. Valeria cantó las figuras con voz teatral. El diablo, la sirena, el Catrín. Sofía aplaudía cada acierto. Y Alejandro, observando a las dos, comprendió sin sombra de duda que aquello era lo que siempre había anhelado. Cuando Sofía se durmió, Alejandro y Valeria salieron a la terraza. La ciudad respiraba en luces lejanas y la noche traía un aire fresco con olor a bugambilia. «Quiero proponerte algo», dijo él con suavidad, sosteniendo su mirada. «Mañana te llevaré a un sitio especial. Solo tú y yo». Valeria arqueó las cejas entre sorprendida y nerviosa. «Debo arreglarme mucho», bromeó intentando ocultar el temblor en la voz. «Arréglate como te haga sentir segura y luminosa», respondió él con una sonrisa. «Lo demás corre por mi cuenta». Ella asintió. Y en ese gesto aceptó no solo una invitación, sino el siguiente capítulo de su vida. Al amanecer, Alejandro dejó listo el desayuno y le pidió a doña Marta, la administradora de la casa, que se quedara con Sofía. Preparó también un pequeño estuche que guardó en el interior de su saco. Valeria apareció con un vestido marfil de caída sencilla y un rebozo azul que enmarcaba sus hombros. «Estás radiante», dijo él sin rodeos. «Y tú muy misterioso», replicó ella. Divertido. Bajaron al auto, y la ciudad empezó a desplegar su coreografía de sábado. Puestos de flores, pan recién horneado, el silbido lejano de un organillero. El destino fue un embarcadero rodeado de árboles y bugambilias. Valeria comprendió de inmediato. «Trajineras», susurró con una sonrisa incrédula. Él asintió. Una barca adornada con mariposas de papel y flores los esperaba con una mesa discreta, fruta fresca, pan dulce y café de olla. Subieron y el remero empujó con el palo, haciendo crujir el agua en destellos. El rumor del canal era un arrullo antiguo. Valeria respiró hondo. «No recuerdo la última vez que algo me pareció tan bonito», dijo. «Es porque lo es», respondió Alejandro, observando cómo el sol encendía pequeñas chispas en sus ojos. Durante un rato hablaron de cosas sencillas, de libros, de recetas, de juegos que inventarían para Sofía. Reían, se interrumpían, se volvían a encontrar en el hilo natural de la conversación. Cuando el canal se abrió en un claro más silencioso, la trajinera se detuvo como si el agua misma hubiese escuchado una señal. Alejandro tomó aire. Se levantó despacio y con una mezcla de aplomo y emoción, se colocó frente a Valeria. «Tengo que decirte algo que ya sabes, pero que necesito pronunciar con todas sus letras. No estás rota. No eres menos. No te falta nada. Eres la mujer más valiente que he conocido. Me devolviste la risa de mi hija y me enseñaste a mirar de nuevo el mundo». Valeria sintió que la garganta se le cerraba dulcemente. Alejandro prosiguió. «La familia no es una ecuación de piezas perfectas. Es un pacto de cuidado. Y contigo, con Sofía, yo ya tengo mi casa». Metió la mano en el saco, sacó el pequeño estuche y lo abrió. Dentro, un anillo sencillo, hermoso, que parecía guardar un rayo de sol. «Valeria, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó con la voz firme y los ojos húmedos. «¿Quieres caminar conmigo todo lo que nos falta, enseñar, reír, cuidarnos en lo cotidiano y en la tormenta?» El tiempo se detuvo. Valeria llevó las manos a la boca, temblando entre sorpresa y certeza. Sus ojos brillaron como agua despierta. «Sí», dijo primero apenas audible. «Sí», repitió más fuerte, dejando salir una risa entre lágrimas. «Sí, Alejandro. Sí, quiero». Él deslizó el anillo en su dedo. Y en ese gesto se acomodaron silenciosamente todas las piezas de una historia que había empezado con una niña en un parque y una mujer que aún creía en la enseñanza como refugio. Se abrazaron. El remero, discreto, aplaudió una vez, y las bugambilias movieron sus pétalos como si asentaran. De regreso, Valeria miraba el anillo, no como un símbolo de lujo, sino como una promesa de ternura. «¿Cuándo se lo diremos a Sofía?», preguntó con brillo travieso en los ojos. «Esta noche», respondió Alejandro, «y apostaría mi vida a que grita de felicidad». Cuando llegaron a casa,
La niña ya los esperaba en la puerta, alerta como un gorrión. ¿Qué se traen?, dijo, sospechosa. Valeria se agachó, le mostró la mano, y pronunció la pregunta más importante con la dulzura exacta. «Sophie, ¿te gustaría que yo fuera tu mamá para siempre?». La niña tardó medio segundo, y luego pegó un brinco que fue abrazo, risa y respuesta al mismo tiempo. «Sí, sí, sí», chilló, apretándolas a los dos, con la alegría limpia de quien entiende lo esés sin manual. La noticia corrió por la casa como una ráfaga cálida. Doña Marta lloró discreta en la cocina y llamó a encargar pan de nata. Esa noche, improvisaron una cena con velas en el patio, tostadas crujientes, frijoles negros, queso fresco, salsas de distintos tonos, agua fresca y un pastel pequeñito que Sofía decoró con chispas de colores más entusiasmada que precisa. Brindaron con mirada y con silencio. Brindaron por lo que llega sin avisar y por lo que decide quedarse. Los días siguientes trajeron preparativos sencillos. Querían una ceremonia íntima, con música, flores de temporada y promesas dichas despacio. Valeria fue tejiendo un pequeño altar de recuerdos, una foto de su madre, una postal antigua de una escuela, un recorte de periódico con un poema subrayado. Alejandro, por su parte, arregló el jardín, colgó guirnaldas de papel picado y mandó afinar una guitarra vieja que pensaba rasguear sin virtuosismo pero con ganas. Sofía, nombrada directora creativa de la fiesta, diseñó invitaciones hechas a mano con mariposas, estrellas y letras torcidas de entusiasmo. Una tarde, mientras medían la caída de un mantel, la sombra de una preocupación cruzó fugazmente el rostro de Valeria. «¿Crees que él intentará aparecer de nuevo?», preguntó en voz baja. Alejandro sostuvo su mirada con calma. «Tal vez», respondió, «pero esta vez no encontrará a una mujer sola. Encontrará a una familia. Y eso cambia todo». Ella asintió, como quien acomoda una pieza interior. El día elegido amaneció claro. El jardín olía a cítricos y a tierra mojada. Las flores, cómplices, abrieron un poco más sus corolas. Valeria eligió un vestido sencillo de lino y el rebozo azul que ya era parte de su historia. Alejandro vistió un traje de lino claro y una corbata que Sofía le había declarado afortunada. Llegaron pocos invitados. Solo los imprescindibles y una música suave llenó el aire sin imponerse. Cuando Valeria caminó hacia Alejandro tomada de la mano de Sofía, el mundo pareció hacer silencio para escuchar. Alejandro habló primero. «Prometo cuidarte en lo cotidiano, en los lunes somnolientos y en las fiestas inesperadas. Prometo escucharte incluso cuando no tengas palabra. Prometo no olvidar que lo extraordinario se esconde en lo simple». Valeria sonrió con lágrimas brillantes. «Yo prometo sostenerte en tus dudas, celebrar tus aciertos y recordarte tu luz cuando la vida nuble el cielo. Prometo ser casa, escuela y refugio». Se colocaron los anillos. Hubo aplausos. Guitarras tímidas, manos entrelazadas. Sofía gritó un «¡Viva!» que sacudió las hojas altas. Después, el tiempo transcurrió en charlas bajo la sombra. Trozos de pastel compartidos y fotografías que sin saberlo, atrapaban un juramento de largo aliento. Al caer la tarde, cuando los últimos invitados se fueron, los tres se quedaron en el jardín mirando cómo el cielo cambiaba de azul a naranja. Alejandro miró a Valeria, luego a Sofía, y dijo lo que desde el principio había querido decir. «Gracias por decir que sí, por enseñarnos a nombrar lo que importa». Valeria apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por elegirnos». Sofía, con la boca manchada de merengue, declaró solemne. «A partir de hoy, tradición de abrazos obligatorios cada noche». Rieron, se abrazaron y el día se cerró como una carta bien escrita. No sabían, mientras recogían las últimas flores, que aún habría pruebas, conversaciones difíciles y pasos que aprender. Pero también sabían esto con certeza nueva. Las familias no se definen por lo que falta, sino por lo que se cuidan. Y ellos, desde ese día, se habían prometido cuidado. Con eso el mundo era un poco más habitable. Con eso alcanzaba para empezar. La vida en la mansión después de la boda tomó un nuevo matiz, lleno de rutinas compartidas y pequeños rituales familiares. Valeria se adaptaba poco a poco al papel de esposa y madre.
aunque aún le costaba creer que todo aquello era real. Sofía, feliz, no dejaba de repetir en la escuela que ahora tenía mamá y que juntos formaban la familia más bonita del mundo. Sus maestras sonreían enternecidas al escucharla. Pero para Alejandro y Valeria esas palabras eran un recordatorio de que el amor había hecho milagros en el corazón de una niña que había conocido demasiado pronto la tristeza. Cada mañana comenzaba con desayunos en familia, donde Sofía inventaba canciones para acompañar los hotcakes o los huevos con frijoles. Alejandro, con traje impecable y corbata ajustada, la escuchaba encantado, mientras Valeria reía contagiada por la alegría infantil. Después, Sofía salía rumbo a la escuela acompañada por doña Marta, y Alejandro iba a sus oficinas, dejando la casa en calma. Era en esos momentos cuando Valeria se encontraba consigo misma, caminando por los pasillos inmensos de la mansión y recordando que no hacía mucho había dormido en parques fríos. La diferencia era tan grande que a veces le pesaba en el pecho, como si en cualquier instante pudiera desvanecerse todo lo ganado. Para aliviar esas dudas, Valeria decidió ocupar su tiempo en proyectos significativos. Empezó organizando una pequeña biblioteca infantil dentro de la casa, con estantes bajos, cojines de colores y libros ilustrados. Quería que Sofía y sus amigos tuvieran un espacio especial para leer y aprender. Alejandro, cuando lo supo, apoyó la idea de inmediato y mandó traer más libros, pizarras y materiales didácticos. Así, lo que comenzó como un rincón se convirtió en un aula viva dentro de la mansión. Un lugar que pronto se llenó de risas y aprendizajes. No todo era perfecto. Sin embargo, algunas personas del círculo social de Alejandro comenzaron a murmurar a sus espaldas. ¿Cómo era posible que un hombre tan exitoso se casara con una mujer que había vivido en las calles? Las invitaciones a eventos exclusivos disminuyeron, y los comentarios venenosos aparecieron disfrazados de sonrisas en reuniones. Alejandro, fiel a sus convicciones, nunca permitió que eso lo afectara. Pero Valeria sí sentía el peso de esas miradas y esas palabras que parecían querer recordarle su pasado cada vez que salía en público tomada de la mano de su esposo. Una tarde, mientras paseaban por Polanco después de comprar materiales escolares, una mujer elegante se acercó a Alejandro con falsa cordialidad. «Alejandro, tanto tiempo sin verte», exclamó, lanzándole luego una mirada de arriba a abajo a Valeria. «¿Y esta es tu nueva esposa? ¡Qué interesante!». Valeria sintió que la sangre le hervía, pero Alejandro respondió con calma y firmeza. «Sí, ella es mi esposa, Valeria. La mujer más valiente e inteligente que he conocido. Y si me disculpas, tenemos cosas más importantes que hacer». Tomó la mano de Valeria y se alejó, dejándola con el corazón latiendo fuerte pero lleno de orgullo. En casa, Valeria le confesó que esas situaciones la herían profundamente. «No quiero ser un obstáculo en tu vida social, Alejandro. No quiero que pierdas oportunidades por estar conmigo», murmuró con tristeza. Él la abrazó fuerte, mirándola a los ojos con determinación. «Tú no eres un obstáculo. Eres mi elección. Si alguien no lo entiende, entonces no merece estar en nuestra vida. Prefiero perder fiestas vacías que perder la paz que encontramos juntos». Las palabras de Alejandro fueron bálsamo y escudo. Valeria comprendió que ese amor era capaz de resistir cualquier tormenta. Poco después, Valeria recibió una invitación inesperada. La directora de una escuela cercana había oído hablar de su biblioteca infantil y de los talleres que organizaba en casa con los niños del vecindario. Intrigada, la invitó a dar una charla sobre métodos de enseñanza. Valeria dudó al principio, insegura de presentarse frente a colegas después de tanto tiempo y de tanto dolor. Pero Alejandro la animó. «Confía en ti. Lo que tienes para dar es valioso», le dijo tomándola de las manos. Así que aceptó. El día de la charla, vestida con sencillez y elegancia, Valeria habló con pasión sobre la importancia de enseñar desde el amor y la empatía, no solo desde los libros. Compartió anécdotas de Sofía y de los niños que había ayudado en los parques. Para su sorpresa, la audiencia la escuchó con atención y la aplaudió de pie al final. Algunos maestros se le acercaron, para pedirle consejos y para invitarla a colaborar en futuros proyectos. Aquello fue un renacer para ella, una oportunidad de volver a ser reconocida como la educadora que siempre había sido. Al volver a casa,
Sofía corrió a sus brazos. «Mamá, ¿cómo te fue?», preguntó con emoción. Valeria la levantó en brazos y giró con ella. «Me fue maravilloso, mi amor. Y es gracias a ti y a tu papá». Alejandro, que las observaba desde la puerta, sintió una paz inmensa. Por fin veía a Valeria recuperar no solo su dignidad, sino también sus sueños. Las semanas siguientes parecieron un remanso de calma. Valeria trabajaba con entusiasmo en la biblioteca infantil. Alejandro equilibraba sus negocios con la vida familiar. Y Sofía crecía feliz rodeada de amor. Pero la calma pronto se vio interrumpida por señales inquietantes. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, Alejandro recibió un sobre sin remitente. Dentro había recortes de periódico con titulares sobre su matrimonio y fotografías tomadas a escondidas de Valeria en la calle. En la parte inferior de uno de los recortes estaba escrita a mano una frase escalofriante: «El pasado nunca se borra». Alejandro frunció el ceño y guardó los papeles sin que Valeria lo notara. Pero la preocupación se instaló en su mente. Sospechaba que Esteban Ríos, el exmarido de Valeria, no había desaparecido del todo y que su sombra seguía rondando sus vidas. Decidió contratar discretamente a un investigador privado para vigilar los movimientos de aquel hombre y asegurarse de que no volviera a amenazar la paz de su familia. Valeria, ajena a esa tensión, continuaba con su rutina. Una tarde fue invitada a participar en una entrevista de radio sobre educación. Allí habló de la importancia de rescatar la lectura en los niños, y cómo el amor y la paciencia eran la clave para despertar su curiosidad. Su voz emocionada llegó a decenas de hogares, y pronto comenzaron a invitarla a más espacios. Lo que había empezado como un rincón improvisado en la mansión, se transformaba en un proyecto con impacto real. Sin embargo, no todos estaban contentos con su crecimiento. En una reunión social, un empresario influyente se acercó a Alejandro con tono condescendiente. «He escuchado que tu esposa anda dando charlas en la radio», comentó. «Es admirable que la gente como ella se esfuerce, pero no olvides que la sociedad observa». Alejandro lo interrumpió con una mirada gélida. «Mi esposa no necesita tu aprobación ni la de nadie. Es más valiosa que cualquier contrato que pueda firmar contigo». El hombre se retiró incómodo, y Alejandro sintió un orgullo feroz de defender a Valeria sin reserva. Esa noche, Valeria notó la seriedad en el rostro de su esposo. «¿Qué ocurrió?», preguntó. «Nada que debas cargar», respondió él acariciándole el rostro. «Pero prométeme algo, Valeria. Prométeme que nunca volverás a sentir vergüenza de quién eres». Ella lo miró con ternura y tristeza. «Es difícil, Alejandro. Las miradas pesan. Las palabras hieren. Pero cuando estoy contigo y con Sofía, recuerdo que ya no estoy sola». Él la besó suavemente en la frente. «Y nunca más lo estará». Los días avanzaban, y la relación entre ellos se fortalecía con pequeños gestos, cenas compartidas, risas con Sofía, tardes de juegos en el jardín. Pero una mañana, mientras Valeria organizaba libros en la biblioteca, recibió una llamada al teléfono fijo. Una voz masculina, burlona, susurró: «No te acostumbres demasiado a esta vida. Todo puede desaparecer». Ella quedó paralizada, el auricular temblando en sus manos. Colgó de inmediato, tratando de convencerse de que era una broma. Pero su instinto le decía lo contrario. Cuando Alejandro llegó esa tarde, Valeria le contó lo ocurrido. Él sintió un nudo en el estómago. Era la confirmación de sus sospechas. Esteban estaba cerca. No quería asustar a Valeria ni a Sofía, así que le prometió reforzar la seguridad de la casa. «Contrataré guardias de confianza y cámaras nuevas», aseguró. «Nadie volverá a dañarlas». Valeria lo abrazó con fuerza, agradecida pero también temerosa. Pese a esas nubes oscuras, la familia no dejó de buscar momentos de alegría. Sofía organizó una función de teatro en el jardín, donde ella interpretaba a una princesa guerrera que vencía dragones con la ayuda de su maestra, Valeria. Alejandro aplaudía con entusiasmo mientras pensaba que esa metáfora era más real de lo que su hija imaginaba. Valeria sí había vencido dragones, y lo seguía haciendo cada día con su valentía. El regreso de Esteban Ríos no tardó en hacerse más evidente. Una mañana, mientras Alejandro conducía rumbo a la oficina,
Escuchó en la radio un programa de chismes sociales, donde mencionaban el nombre de Valeria. La presentaban como la exesposa de un reconocido empresario constructor, que ahora vive bajo la sombra del millonario Alejandro Hernández. El tono sarcástico y las insinuaciones maliciosas lo hicieron apretar el volante con rabia. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esa campaña. Esteban había comenzado a mover sus influencias para manchar la reputación de Valeria y, de paso, intentar desestabilizar su matrimonio. Cuando llegó a la oficina, Alejandro llamó al investigador privado y este le confirmó que Esteban había tenido reuniones con periodistas de dudosa reputación. Estaba claro, buscaba humillar a Valeria públicamente y hacerla sentir indigna de su nueva vida. Alejandro se juró que no lo permitiría. Esa noche, mientras cenaban en la mansión, Alejandro notó a Valeria distraída. ¿Qué ocurre?, preguntó con suavidad. Ella dudó un momento antes de hablar. Escuché comentarios en la escuela. Algunos padres repiten lo que dicen los programas de radio. Me duele que Sofía pueda llegar a escuchar esas cosas. Alejandro le tomó las manos. Valeria, lo que ese hombre intenta es que sientas vergüenza, que te escondas. Pero aquí no tienes nada de qué avergonzarte. Eres más íntegra que todos ellos juntos. Sofía, que escuchaba desde la mesa, intervino con la inocencia de sus 8 años. A mí no me importa lo que digan. Yo sé que tú eres la mejor maestra y la mejor mamá. Y si alguien dice lo contrario, no lo escucho. Valeria la abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciendo la fuerza inesperada que provenía de su hija. Días después, Alejandro decidió enfrentarse a la situación de manera pública. Aceptó una entrevista en televisión, donde habló de su vida personal por primera vez. No soy un hombre que suele abrir su intimidad, comenzó, pero hoy quiero hacerlo por respeto a mi esposa y a mi hija. Valeria no es lo que algunos pretenden mostrar. Es una mujer valiente, educadora ejemplar, que ha dedicado su vida a enseñar a los niños y a sembrar esperanza. Ella me devolvió lo más valioso, la sonrisa de mi hija. Las palabras de Alejandro fueron contundentes, y el público respondió con empatía. Muchos comenzaron a admirar la historia de superación de Valeria, y a verla como ejemplo. Aquello que Esteban había planeado para humillarla se transformó en un testimonio inspirador. La pareja recibió mensajes de apoyo y la biblioteca infantil se llenó de nuevos colaboradores que querían sumarse a su causa. Esteban, al ver que sus planes se revertían, decidió mostrarse en persona. Una tarde apareció frente a la mansión, vestido impecablemente, con una sonrisa venenosa. Alejandro salió a enfrentarlo. ¿Qué quiere aquí?, preguntó con firmeza. Vengo a hablar con Valeria, respondió Esteban con descaro. Ella ya no tiene nada que hablar con usted. Márchese ahora mismo. Esteban lo miró fijamente, disfrutando de la confrontación. ¿De verdad cree que esta historia terminará así? No me subestime, Alejandro. Siempre tengo una carta bajo la manga. Valeria apareció en la entrada, con el corazón golpeando en su pecho, pero con la decisión en sus ojos. Basta, Esteban. No tienes ningún poder aquí. Ya no soy la mujer asustada que dejaste. Ahora tengo una familia y no podrás romperla. Esteban la observó sorprendido. Quizás por primera vez sintió que su control sobre ella había desaparecido. Murmuró algo entre dientes y se dio media vuelta, dejando atrás un silencio pesado pero liberador. Alejandro la abrazó de inmediato. Estoy orgulloso de ti, le dijo. Hoy no solo lo enfrentaste a él, sino a todos los fantasmas que cargabas. Valeria suspiró profundamente, como si hubiera soltado una carga de años. Tenía miedo, pero me di cuenta de que ya no camino solo. Tras aquella confrontación en la entrada de la mansión, la vida de la familia comenzó a transformarse de maneras que ninguno esperaba. La valentía de Valeria había marcado un punto de inflexión, y Alejandro lo sabía. Ella ya no era la mujer temerosa que se escondía detrás de viejas heridas, ahora se erguía con dignidad, orgullosa de lo que había logrado reconstruir. Sofía la miraba como si fuera una heroína, y Alejandro encontraba en ella la inspiración para seguir luchando contra todo lo que intentara quebrarlos. Con el tiempo, la biblioteca infantil que Valeria había organizado se convirtió en un pequeño centro comunitario. Niños del vecindario llegaban cada tarde para escuchar cuentos,
aprender matemáticas de manera divertida y participar en juegos educativos. Sofía se convirtió en la asistente oficial, encargada de repartir marcadores y pizarras pequeñas. El eco de las risas infantiles llenaba la mansión de vida, y Alejandro, al volver del trabajo, encontraba un hogar que vibraba con esperanza. La noticia del proyecto se difundió rápidamente. Periódicos locales comenzaron a publicar artículos sobre Valeria y su labor. Pronto fue invitada a congresos de educación para compartir su experiencia. Al principio dudaba, insegura de enfrentarse a auditorios llenos, pero Alejandro siempre estaba a su lado recordándole que su voz tenía poder. En una de esas conferencias, frente a cientos de maestros, Valeria habló con el corazón. Educar no es solo enseñar letras y números, es tender puentes hacia la dignidad y la confianza. Yo lo aprendí en las calles, enseñando a niños que no tenían nada más que ganas de aprender. Hoy lo sigo aprendiendo cada día con mi hija. El público la aplaudió de pie. Ese mismo día, al regresar a casa, Sofía la esperaba con una corona de cartón decorada con brillantina. «Mamá, hoy eres la reina de los maestros», dijo mientras se la colocaba en la cabeza. Valeria rió emocionada, abrazando a su hija con fuerza. Alejandro, observando la escena, sintió que su vida había encontrado un sentido que ni todo su dinero podría haberle dado. Pero aunque la luz crecía, las sombras no desaparecían del todo. Esteban seguía intentando ensuciar el nombre de Valeria, ahora a través de demandas legales sin fundamentos. Alegaba que durante su matrimonio ella le había robado dinero y pertenencias, buscando arrastrarla de nuevo al dolor y la humillación. Alejandro contrató a los mejores abogados, y juntos enfrentaron cada acusación con pruebas y testimonios. Finalmente, un juez desestimó todos los cargos, señalando a Esteban por intentar manipular la justicia. Aquella victoria judicial fue más que un triunfo legal. Fue la confirmación de que el pasado ya no podía controlarlos. Valeria, no obstante, comprendió que no podía seguir huyendo de su historia. Decidió escribir un testimonio personal sobre su vida. Desde sus días como maestra, la caída tras el divorcio, la vida en la calle, hasta el renacer al lado de Alejandro y Sofía. El libro se convirtió en una obra inspiradora que muchos leyeron con lágrimas en los ojos. Valiente, lo tituló, porque según ella, la valentía no consistía en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Cuando presentó el libro en un evento público, Alejandro y Sofía estuvieron en primera fila. Al terminar la presentación, cientos de personas se acercaron a agradecerle. Una madre le dijo entre sollozos: «Gracias por recordarme que no estoy sola, que siempre se puede empezar de nuevo». Valeria sintió que cada herida, cada lágrima y cada noche oscura habían valido la pena por ese momento. En el camino de regreso a casa, Sofía apoyó su cabeza en el regazo de Valeria y murmuró medio dormida: «Mamá, hiciste magia con tu historia. Ahora muchas personas creen otra vez en la esperanza». Alejandro tomó la mano de su esposa y la besó suavemente. «Y yo creo más que nunca en ti», susurró. La paz parecía asentarse poco a poco en la vida de Alejandro, Valeria y Sofía, pero Esteban Ríos no estaba dispuesto a rendirse. El hombre, consumido por el rencor y la envidia, preparaba un último movimiento desesperado. Una noche, mientras la familia cenaba en el jardín iluminado por faroles, un automóvil se detuvo frente a la mansión y dejó un sobre en la puerta. Dentro había fotografías manipuladas, montajes burdos donde Valeria aparecía en situaciones comprometedoras, acompañadas de mensajes anónimos que intentaban sembrar duda en Alejandro. Él observó cada imagen con calma y luego la rompió sin titubear frente a su esposa. «Valeria, no necesito pruebas para saber quién eres. Confío en ti más que en nadie». Sus palabras deshicieron en segundos la sombra que intentaba crecer en el corazón de Valeria. Sin embargo, ambos comprendieron que Esteban no se detendría hasta intentar destruir lo que ellos habían construido. Alejandro tomó una decisión. No lo enfrentarían en silencio. Organizó una conferencia de prensa en la que, acompañado de Valeria y Sofía, compartió abiertamente su historia. Contó cómo se habían conocido, el valor de Valeria para seguir enseñando incluso en las calles, y cómo juntos habían formado una familia basada en el amor y la esperanza.
La sinceridad de sus palabras desarmó cualquier rumor malicioso. Los periodistas, acostumbrados a escándalos, se encontraron con un relato real que conmovió a miles de personas cuando se transmitió en televisión y redes sociales. Esteban, al ver que su plan se volvía contra él, intentó interrumpir el evento. Se presentó en el lugar, gritando acusaciones y buscando llamar la atención de las cámaras. Alejandro, con serenidad, lo enfrentó públicamente. Este hombre representa mi pasado, no mi presente, dijo firme tomando de la mano a Valeria. Su odio solo demuestra lo que perdió y lo que nunca volverá a tener. La seguridad lo retiró entre empujones, mientras la gente aplaudía a la pareja por su valentía. Esa noche, en casa, Valeria lloró en los brazos de Alejandro. No por miedo, sino por alivio. Siento que por primera vez me liberé de esas cadenas, confesó con voz entrecortada. Alejandro la besó en la frente. Y yo siento que hoy empezamos de nuevo, sin sombras, solo con luz. Los días siguientes confirmaron aquella sensación. Las amenazas cesaron, las llamadas anónimas desaparecieron, y Esteban se esfumó de sus vidas como un mal recuerdo al que ya no valía la pena temer. En contraste, la biblioteca infantil de Valeria se expandió con el apoyo de donaciones y voluntarios. Lo que había empezado como un rincón improvisado se convirtió en una fundación reconocida que llevaba educación y esperanza a decenas de niños. Sofía, orgullosa, decía en la escuela, mi mamá enseña a muchos niños y mi papá cuida que todo funcione. Yo soy la encargada de que siempre tengamos juegos y canciones. Todos reían al escucharla, pero Alejandro y Valeria sabían que esas palabras simples contenían la verdad más profunda. Habían construido una familia unida, resiliente y llena de amor. Una tarde, al ver a Sofía ayudar a otros niños con sus tareas en el jardín, Valeria susurró a Alejandro. Mírala, está siguiendo nuestros pasos. Alejandro la rodeó con un brazo y respondió con ternura. Es la prueba de que todo valió la pena. Y es apenas el comienzo. Con el paso de los meses, la vida de la familia se consolidó en un ritmo sereno y esperanzador. Alejandro continuaba al frente de sus negocios, pero siempre encontraba tiempo para las cenas en casa, los juegos en el jardín y las caminatas nocturnas con Valeria. Ella, por su parte, se entregaba con pasión a la fundación que había nacido de la pequeña biblioteca. Cada tarde, más niños llegaban con cuadernos en mano, con ganas de aprender y de sentirse parte de algo más grande. Sofía se convirtió en el corazón de aquel lugar, siempre animando a los demás y recordándoles que todos podían reír mientras aprendían. Una tarde de sábado, la fundación organizó un evento para agradecer a quienes habían apoyado el proyecto. Hubo música de marimba, bailes tradicionales y un pequeño altar lleno de flores donde los niños colocaban carteles que decían, «Gracias, maestra Valeria». Sofía subió al escenario improvisado y con voz clara pidió la atención de todos. Mi mamá y mi papá me enseñaron que una familia se hace con amor, no con miedo ni con dinero. Yo quiero que todos los niños aquí sepan que también son parte de nuestra familia. Las palabras de la niña arrancaron lágrimas entre los presentes. Valeria y Alejandro la abrazaron emocionados, conscientes de que su hija había comprendido el verdadero sentido de todo lo que estaban construyendo. Fue entonces cuando Alejandro, inspirado por aquella declaración, tomó la mano de su esposa frente a todos y dijo, «Hoy quiero renovar mi promesa, no solo ante esta comunidad, sino ante cada niño que representa esperanza. Valeria, prometo seguir caminando a tu lado, defenderte de cualquier sombra y celebrar cada luz que enciende». Valeria, con lágrimas brillantes en los ojos, respondió, «Yo prometo cuidar de nuestra familia y de cada niño que cruce nuestro camino, porque la educación es un acto de amor, y este amor ya no tiene fronteras». Los asistentes aplaudieron de pie. Era como si asistieran a una segunda boda, más simbólica, más profunda, nacida del esfuerzo compartido y de las pruebas superadas. Esa noche, al volver a casa, Sofía no dejaba de sonreír. «Mamá, papá, hoy fue el mejor día de mi vida. Sentí que todos estábamos conectados, como si tuviéramos un lazo invisible que nos une». Alejandro la alzó en brazos y respondió, «Ese lazo se llama amor, y nunca se romperá». Valeria los abrazó a ambos,
sintiendo una plenitud que jamás imaginó recuperar. Los días continuaron llenos de proyectos y nuevas ilusiones. Alejandro y Valeria comenzaron a planear viajes en familia, no a lugares lujosos, sino a pueblos pequeños donde Sofía pudiera conocer tradiciones y culturas. Querían que creciera entendiendo que la riqueza verdadera no estaba en las mansiones ni en los autos de lujo, sino en las historias, en la gente y en los lazos que se forman cuando se comparte con el corazón. En una de esas noches tranquilas, Valeria salió a la terraza y miró al cielo estrellado. Alejandro se acercó y la rodeó con un abrazo. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo lo que pasamos y en lo que tenemos ahora. A veces siento que sigo soñando, respondió ella. Él la miró con ternura. Entonces soñemos juntos, porque este sueño se volvió nuestra realidad. Y tú, que escuchaste esta historia, recuerda que siempre es posible empezar de nuevo, que el amor y la bondad pueden transformar hasta el dolor más profundo. Si esta narración tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con quienes necesiten un rayo de esperanza y suscribirte al canal, activando la campanita para no perderte más relatos que inspiran y llegan directo al alma.